6:47 de la tarde, continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, efectuó una visita relámpago a Rusia a inicios de esta semana. Aunque Moscú sostiene que no tiene la más mínima intención de atacar países miembros de la OTAN, Ratcliffe advirtió a las autoridades del Kremlin que se abstuvieran de hacerlo. Rusia ha rechazado tener la intención de atacar naciones miembros de la OTAN. La aclaratoria se produjo poco después de la sorpresiva visita de John Ratcliffe a Moscú. Ratcliffe, actual director de la Agencia Central de Inteligencia denominada CIA, llegó a la capital rusa a inicios de semana. Aunque se trataba de un viaje de bajo perfil, la estancia del funcionario en suelo ruso fue desvelada por el diario británico Financial Times. Tras su arribo, Ratcliffe sostuvo encuentros con representantes de los servicios de inteligencia del país euroasiático. En esas conversaciones, el director de la CIA hizo saber que Estados Unidos conoce los planes de Moscú para expandir el conflicto armado con Ucrania. Reportes de inteligencia indican que el presidente Vladimir Putin estaría dispuesto a autorizar ataques contra otras naciones de Europa del Este. Muchos de esos países forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En consecuencia, se encuentran protegidos por los artículos 4 y 5 de la Carta Constitutiva de la Coalición Militar. De acuerdo con esos apartados, los países miembros de la OTAN pueden solicitar una reunión oficial en caso de amenaza. Por otro lado, si un Estado aliado resultara agredido, ese hecho podría ser considerado como un ataque directo al resto de los integrantes de la organización. Por ese motivo, John Ratcliffe intentó disuadir al Kremlin de emprender alguna aventura militar contra naciones del bloque. Durante las últimas semanas, autoridades de Alemania, Rumania, Polonia y de los países bálticos han denunciado que drones procedentes de Rusia han impactado en distintos puntos de su territorio. Pese a tal realidad, Dmitry Peskov, vocero y secretario de prensa de Vladimir Putin, rebajó la gravedad de los señalamientos. El portavoz sugirió que la idea de que Rusia se prepara para atacar a países miembros de la OTAN es una simple historia de terror. Peskov aseguró además que su gobierno siempre priorizará la vía diplomática antes del conflicto. Para adentrarnos en este tema, vamos a conversar con Matías Truchet, internacionalista y además analista internacional. Matías nos recibe y se enlaza con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Matías, gracias por aceptar nuestra invitación. Como hemos visto en la nota, hubo una visita del jefe, del director de la CIA a Moscú. Hay reportes de inteligencia que sugieren que Rusia, que Vladimir Putin podría estar pensando en atacar a países europeos que forman parte de la OTAN. En este momento de la historia, luego de 4 años de guerra continuada con Ucrania, ¿tiene Rusia la capacidad para acometer ataques como los que ha sugerido Estados Unidos contra países europeos que forman parte de la OTAN? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Alejandro por la bienvenida y es un gusto saludarte a vos y a todo el equipo de Globovisión Internacional. Es interesante que menciones justamente que hace ya 4 años que Rusia está adentrada en una guerra con Ucrania, porque esta visita que estábamos presentando previamente del director de la CIA, John Ratcliffe, a Rusia, es la primera visita desde 2021, unos meses antes de que empezara la guerra entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, también el carácter extraordinario que tiene esta visita ayuda a entender un poco la sorpresa que ha generado a nivel mundial, ¿no es cierto? Yendo un poco a tu pregunta, lo cierto es que la guerra en sí entre Rusia y Ucrania está estancada actualmente. Tanto los dos países están yendo y viniendo con los ataques que están haciendo y en ese sentido pensar en una invasión por parte de Rusia a los países de la OTAN, puntualmente a los países del Báltico, como son Estonia, Letonia, Lituania, que son países fronterizos con Rusia, sería un poco apresurado, ¿no? Tener presente un poco ese carácter de una invasión más convencional.
Sí hay preocupación en varios países europeos de que Rusia pueda efectuar alguna acción un poco más limitada, algunas acciones por ahí de alguna intromisión en la frontera, probar un poco algunas capacidades energéticas de los países del Báltico, atacar alguna infraestructura, ¿no?, de esas características. Pero iría más por ese lado la preocupación más que avanzar hacia una invasión más convencional, ¿no? Como uno por ahí está acostumbrado a ver en los conflictos armados. Matías, voy a rescatar una palabra, un calificativo que acabas de usar, y es que ciertamente la visita de John Ratcliffe a Moscú fue extraordinaria. Fue tan extraordinaria que produjo movimientos y reacciones. De hecho, voy a compartir contigo y con la audiencia el siguiente material. Una vez culminada la visita del director de la CIA a Moscú, Estados Unidos enfatizó su compromiso con la OTAN y con sus aliados europeos. En tal sentido, Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de la Unión Americana, expresó que Europa continúa siendo un interés fundamental para Washington. Inquebrantable parece ser el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Europa y con los países de ese continente que hacen vida en la OTAN. Durante la jornada de este jueves, el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby, se reunió con el secretario general de esa alianza, el neerlandés Mark Rutte. Durante una comparecencia posterior al encuentro, Colby transmitió a Rutte la posición de Washington con respecto a la alianza y al viejo continente. Según el enviado de Washington, Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, aun cuando la Unión Americana ha concentrado sus últimos esfuerzos en recuperar su influencia en América Latina. Es evidente que Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, aunque demos prioridad al hemisferio occidental en la primera cadena de islas. Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN y su vinculación con esta alianza. La conversación entre Elbridge Colby y Mark Rutte se efectuó después de que John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, visitara Moscú. Durante ese viaje, Ratcliffe dejó claro que Estados Unidos conoce los planes de Rusia para atacar naciones europeas que forman parte de la OTAN. Si tales embestidas se concretaran, Vladimir Putin pondría a prueba la Alianza Atlántica, pero también expandiría el conflicto que desde hace 4 años se mantiene activo en Ucrania. Durante el cónclave entre Colby y Rutte, el funcionario estadounidense también reiteró la posición de la administración Trump con respecto al gasto en defensa de las naciones europeas y Canadá. Hablamos de la necesidad imperiosa de que Europa y Canadá asuman un mayor compromiso y de que haya un reparto más honesto y equitativo de la carga que recae sobre Estados Unidos en el marco de la OTAN. La reconfiguración de la OTAN y el protagonismo que Europa debería tener dentro de la coalición forman parte de las críticas que de forma reiterada formula Donald Trump. Como presidente de Estados Unidos, el magnate exige que los gobiernos del continente europeo aceleren sus inversiones militares y tomen definitivamente el liderazgo en el apoyo a Ucrania frente a la amenaza rusa. Matías, tal y como acabamos de ver en el material que compartíamos hace segundos, parece que hay un giro en el timón, un golpe de timón de parte de la administración Trump, pues el mismo presidente que ha criticado duramente a la OTAN, sobre todo a los aliados europeos, ahora ha enviado a Europa a su subsecretario de Defensa a decirle a los europeos y a la propia OTAN: no se preocupen, que estamos con ustedes en caso de que Rusia intente algún tipo de aventura militar. Sí, bueno, efectivamente la Unión Europea, a ver, Estados Unidos forma parte también de la OTAN, ¿no es cierto? La organización nace como un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña, y si bien conocemos un poco el contexto de este último año, en donde Estados Unidos había presionado a la OTAN para que aumente su gasto en el presupuesto de defensa, lo cierto es que también la OTAN forma parte del anillo de seguridad de Estados Unidos. Si uno ve el mapa de la proyección geopolítica de los Estados Unidos, tanto hacia el este como hacia el oeste, uno va a poder ver que Estados Unidos tiene
acuerdos de seguridad firmados con todos los países que representan de alguna forma una contención hacia los actores adversarios estratégicos de Estados Unidos. Por un lado, si vamos hacia el este, la OTAN representa un anillo de contención hacia el adversario estratégico que es Rusia. Y si vamos hacia el oeste, cruzando el Pacífico, se entiende también todos los acuerdos que Estados Unidos tiene firmado con Japón, el famoso AUKUS, que es este acuerdo de seguridad entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, para contener un poco el avance chino sobre el Pacífico. Entonces digo, es cierto que en el último tiempo Estados Unidos había venido presionando a la OTAN para que también los mismos miembros europeos empiecen a tener otro tipo de protagonismo y a ejecutar otro rol. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos esté desligándose de esas alianzas. Sí quiero por ahí destacar que Estados Unidos actualmente tiene como distintos focos abiertos de tensión a lo largo del mundo, no solo en lo que entendemos en Europa del Este, en Ucrania, sino principalmente en Medio Oriente, ¿no? En lo que fue este conflicto con Irán, que todavía no termina, no se resuelve. Claro. Y por supuesto después tenemos en el sudeste asiático la relación con China sobre Taiwán, ¿no? Claro, claro. Bien, Matías, debo despedirte y cerrar la entrevista. Quiero agradecer muchísimo tu participación y tu amabilidad. Amigos, amigas, era Matías Truchet, internacionalista y por supuesto analista internacional, nos acompañaba en esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Momento de hacer la segunda pausa, comerciales, y a la vuelta mucho más.